Otros compañeros van a hacer el análisis de las figuras jurídicas que aquí se analizan, sin perjuicio de lo cual no me resistiré a hacer una breve discusión que la sala me permitirá al final sobre el problema del genocidio, o qué debe entenderse por genocidio. Yo en principio quiero dejar claro a la sala, quiero dejarle claramente expresada una convicción que seguramente a partir del desarrollo de todos estos acontecimientos que se han producido desde hace 2 años esta parte, en que tantas conciencias jurídicas se han ido abriendo a la necesidad de perseguir estos crímenes, de la que seguramente esta sala es consciente. Se dice aquí de que este procedimiento vulneraría algunos principios cenitales del derecho penal: el principio de legalidad, el principio del juez predeterminado por la ley, el principio de la cosa juzgada. Y yo puedo asegurar, señorías, que no hay otro procedimiento judicial hasta ahora que se haya realizado en la historia de la lucha por los derechos humanos que tenga tantas garantías como el que este tiene. Cuando se creó el Tribunal de Nuremberg, no solamente no existían las normas que determinaron el enjuiciamiento de los genocidas nazis, sino que, y por tanto, se crearon, como por todos es sabido, y por eso fue criticado por grandes teatralistas como el profesor Jiménez de Azúa, fue criticado el Tribunal Penal Internacional, Militar Internacional de Nuremberg, porque aplicó normativa aún inexistente, normativa que no estaba plasmada en los textos, y además ese tribunal se constituyó con posterioridad a los hechos. Cuando se crearon los tribunales internacionales para juzgar los delitos de la ex Yugoslavia y de Ruanda, igualmente los tribunales se crean con posterioridad a los hechos. Y además estos estatutos establecen que las penas que se aplicarán son de los ordenamientos vigentes precisamente en los territorios de Yugoslavia y de Ruanda, sin que hubiera en estos países penas establecidas para juzgar los delitos de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio previstos en el estatuto. A diferencia de ellos, en la legislación española está perfectamente establecido el delito de genocidio, está perfectamente establecido el tribunal que debe juzgar el genocidio y están perfectamente determinadas las penas que se deben aplicar al genocidio, y esto con anterioridad a los hechos. Por tanto, y aunque parezca grandilocuente decirlo, hasta ahora no ha habido en la historia de la humanidad un juicio que tenga tantas garantías respecto de los principios generales del derecho penal como este va a tener, como este tiene. Esto sin perjuicio, y para que quede claro, de que los principios de legalidad, el principio de non bis in idem, el principio del juez predeterminado por la ley, cuando estamos hablando de crímenes contra la humanidad, y como todos los que estamos aquí sabemos, quedan absolutamente relativizados. El artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tras establecer en su apartado primero el principio de legalidad, determina con absoluta claridad en el segundo que cuando se cometan delitos graves para la comunidad internacional, conforme a los principios generales del derecho internacional, estos delitos serán enjuiciados y juzgados aun cuando no estén tipificados en el lugar donde los delitos se cometieron. Esto se va a repetir una y otra vez en las distintas legislaciones, en las distintas normativas del derecho humanitario. Voy a hacer también referencia a las alegaciones que realiza el Ministerio Fiscal acerca de los tribunales internacionales, la hipotética constitución de esos tribunales internacionales y la supuesta incompatibilidad que la creación de esos tribunales internacionales tendrían con este Tribunal Nacional o con cualquier otro Tribunal Nacional. Tanto el Estatuto para juzgar los crímenes de la ex Yugoslavia como el Estatuto para juzgar los crímenes de Ruanda establecen respectivamente, y por ese motivo se ha dictado una ley orgánica precisamente en España para que se juzgue desde esta audiencia nacional a los crímenes cometidos en la Yugoslavia, establece el principio de jurisdicción concurrente para perseguir estos crímenes, y se dice que el Tribunal Penal Internacional concurrirá junto con aquellos estados en cuya legislación esté prevista la legislación, la persecución de estos delitos, determinando en todo caso de que si el Tribunal Penal Internacional así lo decidiera, deberá inhibirse el Tribunal Nacional que estuviera actuando. Por tanto, la idea de que los tribunales nacionales deben perseguir estos delitos es algo que tiene consagración ya universal. Aún si no la tuviera, estaría el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que con manifiesta claridad, y salvo que se la pretenda ignorar, o que se la quiera tachar de ilegal, o contrario a los pactos internacionales o inconstitucionales, y nada de eso se ha hecho, ahí está, y ordena la persecución. Pero además existe todo esto que yo estoy mencionando en este momento.